¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios necesita cambiar tu nombre. Hay áreas en nuestra vida que necesitan ser transformadas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando Dios cambia tu nombre, cambia tu destino, cambia todo tu entorno. En otras palabras, si llegaste como un derrotado, ahora Dios te hace un victorioso. Si llegaste como un empleado, ahora Dios va a ser un empresario. Si llegaste quebrado, ahora el Padre empieza a prosperar tu vida. Si llegaste siendo un migrante, ahora el Padre te cambia el nombre y te hace un ciudadano. Por eso es que no somos ni ciudadanos ni advenedizos, sino que ahora somos ciudadanos del reino. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. Si te conocieron en una temporada como desdichado, ahora te van a conocer como bienaventurado, 3 veces feliz, porque el proceso que ha venido para tu vida ha sido necesario para que el carácter de Cristo sea formado en tu vida, en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay unos que huyen en medio de la crisis, en medio del desierto. Pero te tengo buenas noticias. El desierto, cuando uno tiene identidad, dice: aquí voy a salir en el poder del Espíritu Santo. Eso fue impulsado intencionalmente por Dios. ¿A qué? Al desierto. Pero en el desierto es donde también dice la Escritura de que se levantó uno clamando en el desierto y dice: enderezad el camino de Dios. En otras palabras, un hijo con identidad no le tiene temor a pasar por el desierto, porque sabe que en el desierto tenemos columna de nube de día, tenemos columna de fuego de noche. Sabemos que en el desierto, como la generación de Josué, que prosperamos en el desierto. Es en el desierto donde quizás ayunaste 40 días y no vino la respuesta de Dios, sino que se presentó el tentador. Pero hay buenas noticias, porque el desierto te prepara para tu mejor temporada. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que tiene a tu lado: yo no soy esclavo, ni soy oveja. No digo Hay unos que llegaron así, pero hoy se van a ir renovados. ¿Cuántos dicen amén? Mi amor, papá está trabajando ahora. Dice en Juan 15:15: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Por eso os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Un amigo es el que conoce lo más cercano al corazón del Padre. Un siervo no conoce lo que hace su Señor. Por eso muchas veces usted en su empresa no conoce la visión exactamente, porque el dueño simplemente no lo comparte con usted. Pero ahora en Cristo nos dice Jesús: ya no los llamo siervos. Y eso es un lenguaje que comúnmente se escucha dentro del mundo eclesiástico, ¿sí o no? Que hasta el sol de hoy todavía siervo o sierva, porque piensan que por yo sostener esa humildad, entre comillas, ahora soy más ungido. Y la Biblia dice de que ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe, pero eso no significa que tenga menor concepto del que el Padre determinó que yo era. ¿Cuántos dicen amén? Ezequiel 34:31 dice, voy rápido: y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pastos, hombres sois, y vuestro Dios, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Esta es una profecía interesante que Jesús, estando en la tierra, empieza a revelar al pueblo de Israel, porque Él dice: yo voy a ir por mis propias ovejas y las voy a reconocer. Como yo envié unos con una asignación y no pudieron cumplirla, yo voy a ir y las voy a rescatar y las voy a traer. Pero no es una profecía de identidad. Es que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sí, yo lo entiendo lo que quiere decir. David fue pastor de ovejas. Él lo que estaba diciendo es que así como yo cuido las ovejas mías, las ovejas de la casa de mi padre, del león, del oso, así yo sé que tú cuidas de mí. Si yo puedo cuidar de un animal, ¿cuánto vas a cuidar tú de mí? Que yo soy tu hijo. ¿Cuántos dicen amén? Así que no tenemos identidad de ovejas. No somos siervos, no somos ovejas, somos hijos. Y ahora, como somos hijos, servimos desde la posición, no desde la condición. Y muchos asocian un poquito más suave, más suavecito, eso. Porque me hacen subir a mí, entonces quiero predicar.
Entonces queremos asociar muchas veces el servicio con ser siervo. Y aunque suena parecido, no es lo mismo. Dile al que tiene a tu lado, no es lo mismo. Nosotros servimos desde la posición de hijos y el servicio es de reyes, de siervo. ¿Cómo así, pastor? Jesús dijo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no vine para servir, para ser servido, sino para... En otras palabras, el servicio es de reyes. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjese lo que dice Mateo 3:17. Jesús responde estas 4 preguntas. Y esas 4 preguntas que nosotros nos hacemos están respondidas en él. Dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan el Bautista se le reveló como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pero Dios le dice, tranquilo Juancito, ya vamos a aclarar eso que tú acabas de decir. Porque es verdad, viste lo que yo declaré desde el principio, que iba a traer a un cordero y a través de ese cordero yo iba a restaurar la condición de pecado del hombre. Pero lo que tú no sabías, Juan, es que no solo es un cordero, es mi unigénito, el primogénito de toda una generación, de todo un linaje de reyes y sacerdotes que se iban a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso vino la voz que decía, este es mi Hijo amado. En otras palabras, es mentira que no eres amado. Es mentira que no eres amada. Si fuiste rechazado por el hombre, no importa. La palabra de Dios dice que fuimos aceptos en él, amado. No te permanezcas en ese lugar de dolor, porque ahora hay una identidad para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, hasta no encontrar tu identidad, estarás estancados en los propósitos de Dios para con tu vida. Y lo vamos a ver más adelante. Porque cuando se revela tu identidad, entonces empezarás a caminar en tu llamado. Por eso cuando llegas a una casa paterna, hay un padre, una madre que te reconoce y te dice, tú eres esto, tú llegaste para esto, tú naciste para esto. Por eso es que en otro lugar no se había revelado mamá Edna. Y Dios nos trae una casa paterna. A mí me pasó, no sé usted. Pero cuando yo llegué con expectativa de servir a Dios. Y mi papá de una vez me marcó con una palabra, me dijo, tú eres esto. Y yo llegué con ánimo de querer hacer otra cosa y me dice, tú eres esto. ¿Cuántos dicen amén? Porque estar donde yo quiero es fácil, pero estar donde el Padre me ha llamado a servir es allí donde me conviene estar. Es allí donde yo voy a ser entrenado. Es allí donde somos formados. ¿Cuántos dicen amén? Para poder caminar en nuestra asignación. Paternidad. Usted ve que su hijo llega y él rompe el protocolo. Porque está la paternidad vigente, está presente. Y de esa manera dice la palabra de Dios que nosotros podemos ir al trono de la gracia, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. De esa manera podemos ir detrás del velo. Cuando Cristo se presentó en la cruz del Calvario, dice que de arriba abajo se rasgó el velo para abrir el camino nuevo y vivo que antes nos impedía ir delante de la presencia del Padre. Pero ahora vino un Padre en la tierra para abrir el camino, para llevarte al lugar de su presencia. Lo que antes te separaba, lo que la orfandad te había dañado, ahora viene a ser restaurado en Cristo presente. ¿Cuántos dicen amén? Mire esto. Toda identidad es objeto de ataque de Satanás. Por eso es que usted dice, pero es que antes me iba de esta manera y ahora me va peor. ¿Qué está sucediendo? ¿Estoy haciéndolo mal? No, es que ahora, como tienes una nueva identidad en Cristo, el enemigo se ha levantado. ¿Para qué? Para hacerte contención del propósito que el Padre tiene para con tu vida. En Juan 13:3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido a Dios y a Dios iba. Ya te respondimos en Cristo la pregunta número 1. ¿Cuál es? ¿Quién soy? La número 2 y número 3.
de dónde vengo y a dónde voy. Dice la Escritura que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas y que había salido de Dios y a Dios iba. Tenemos destino garantizado. Ahora, la palabra hebrea, oleb, en hebreo significa ir, caminar o andar. Esa palabra sabiendo significa que cuando tu identidad es revelada, no puedes quedarte en el mismo lugar, sino que ahora dices, como ahora soy hijo, voy a empezar a servir. Como ahora soy profeta, voy a empezar a profetizar. Ahora, como yo soy pastor, David le dijo al rey: rey mío, cuando yo era pastor, yo hacía esto y esto, pero cuando vino el cambio de identidad, ahora mato gigantes. ¿Cuántos dicen amén? Y propósito, Lucas 4:43. Pero Jesús le dijo: es necesario que a otras ciudades anuncie el evangelio del reino, porque para esto he venido. Hay una asignación en esta tierra para tu vida y para con mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y Lucas 2:49, si lo pueden poner, Belén, por favor. Entonces Jesús le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre es necesario estar? Un niño de 12 años ya conocía el propósito por el cual estaba en la tierra. Un niño se le reveló la identidad y el propósito por el cual estaba en la tierra. Esto es algo que nosotros podemos enseñarlo, podemos impartirlo, pero se te necesita revelar a ti. Por eso la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos siervos. Usted lo sabe, dígalo. Que somos hijos de Dios. Pero es el Espíritu. Y cuando usted lee ese texto en el libro de Romanos, está Espíritu con E mayúscula. Dice el Espíritu. Y luego continúa diciendo: da testimonio a nuestro espíritu en minúscula. En otras palabras, el Espíritu Santo te va a revelar por qué estás aquí, quién eres y para qué naciste. Es un encuentro sobrenatural con Dios, que vas a salir transformado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en Cristo somos, luego hacemos. En el mundo hacemos y luego somos. ¿Cómo así? Por eso es que el mundo te dice: tienes que ir a la universidad. No está mal, no me saque de contexto, por favor. Y tienes que estudiar esto. Y ahora dices: ahora soy abogado, ahora soy ingeniero, ahora soy doctor, ahora soy esto. Identidad. Tienes que hacer primero para luego ser. Pero es una falsa identidad, porque vas a funcionar limitadamente en una función, no en todas las áreas de tu vida. Porque cuando seas ingeniero no vas a llegar a la casa: yo soy el ingeniero, aquí se hace la... No sé si me explico. Amén. Vas a funcionar pero un área limitada. En cambio, el ser hijo, puedes gobernar desde esa posición y desde esa autoridad. Pero en Cristo Jesús primero somos, después hacemos. En otras palabras, ya yo no tengo que hacer nada para poder ser hijo de Dios. Por eso dice Juan 1:14, de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron y creen les dio potestad. Potestad también tiene que ver con derecho legal, de poder ser llamados hijos de Dios. No son engendrados de carne, no son engendrados de voluntad de varón. Esto no lo decide usted, no lo decido yo, lo decidió Él. Sino que por medio del sacrificio nuevo y vivo que Él hizo, ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Por eso el mundo te dice: si te acuestas con muchas mujeres, serás un gran hombre. Pero en el reino, Cristo te da identidad y dice: me voy a negar a esas tantas, porque me voy a consagrar primeramente a Dios y porque amo a mi mujer. ¿Cuántos dicen amén? Las mujeres no tienen que acostarte con tantos hombres para ser más mujer que otra. Al contrario, cuando tú dices: yo voy a guardarme para Dios, porque dice que las solteras tienen cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a su Señor, para en santidad me voy a consagrar, me voy a guardar para el hombre que Dios preparó para con mi vida. ¿Cuántos dicen amén? No voy a caer en esa falsa identidad. Esos son los que venden el mundo allá afuera. Si tomas más, Olpar, ¿qué más? Decime una. Bucana, otra más. ¿Cómo? Chivarriga, ¿de cuántos años? De 18. Ya sabemos de dónde lo sacó Dios.
El mundo te dice, mientras más tomes, más hombre eres. También te reí, vos también andabas en esa. Entonces, mientras más tomes, más macho eres. Y mientras más cara la botella y más... Este es el más... Vamos, es cierto, ¿sí o no? ¿A cuántos le pasó? Ahora todos vienen del cielo. Los únicos mundanos aquí somos nosotros tres, muchachos. Qué bueno, qué bueno. Queremos ser testimonio entonces de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Pero Él cambia nuestra identidad. Ahora no voy a ceder a la presión social. Ahora yo voy a hacer la presión para la sociedad. Porque les voy a modelar cómo se comporta un hijo, cómo habla un hijo, cómo camina un hijo, cómo piensa un hijo. Amén. No cedas a la presión social, sé la presión de la sociedad de afuera. ¿Cuántos dicen amén? Ahora quiero que leamos un poco y reflexionar sobre la parábola del Padre Misericordioso. ¿La conoce? El Padre Misericordioso, ¿conoce esa parábola? Ah, ya sé que usted la conoce como la parábola del Hijo Pródigo. Está bien, pero es una parábola que habla acerca del amor del Padre. Y es una parábola que está en el contexto de otras dos más. Que Jesús habla acerca del perdón. Él viene hablando del perdón, por eso cuando habla acerca de la oveja perdida, ¿cuántos se recuerdan? Usted lo conoce mejor que yo. Él habla de las 99 y va tras la que se perdió. Pero él está hablando acerca del perdón. Después viene y empieza a hablar acerca de la moneda perdida. Porque hay unos que están perdidos allá afuera, pero hay otros que están perdidos aquí en la casa. Y dice que buscó la moneda y cuando la halla, hay gozo porque la encontró. Y él dice, así hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por otros que no tienen necesidad de arrepentimiento. Y cierra con esta parábola, la cual me voló la cabeza. Muchas veces la hemos estudiado, pero el Espíritu Santo, que es el maestro por excelencia, siempre nos enseña algo nuevo. Usted la conoce, de que este joven se va, vive perdidamente, gasta los bienes, lo decía el profeta Emilio temprano, y vive y desperdicia los bienes, pero no perdió la herencia. Pero fíjese esto, él dice esto y me llama la atención en el verso 19 del mismo el libro de Lucas 15. Dice, ya no soy digno, él reflexionando. Voy a leerlo desde el verso 17. Dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus. Eso pensó él, ¿sí o no? ¿Usted lo conoce? Vamos, ¿sí? Lo pensó él, ok. Pero dice, volviendo en sí. Ese estado de volver en sí, muchas veces la persona se usa para cuando aquel que se desmayó volvió a recuperar la conciencia, volvió a recuperar o volvió a su estado de identidad. Dijo, ¿qué hago yo aquí? ¿Cuánto pan abundante hay en la casa de mi papá? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volvió nuevamente a su identidad. Y mire esto, porque sé que le va a bendecir. Cuando él va al Padre, dice que el Padre lo sale a él recibir y ya no le dice eso que él pensó. ¿Cómo lo sé? La Escritura lo dice. Mire lo que dice el verso 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún éste estaba de lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia. Por eso esta parábola debió haberse llamado el Padre Misericordioso. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La otra parte, hazme como tu siervo, no se la dijo. ¿Por qué? Porque el amor del Padre lo envolvió y lo abrazó. El amor del Padre le hizo entender que él no era eso que él estaba haciendo. El corazón de ese joven ahora fue contrañido por el amor. Dice, yo iba a él y él salió a recibirme. No solamente me salió a recibir, y usted conoce la historia, me puso un manto nuevo, puso un anillo y puso calzado. Me restauró ahora en mi identidad. Ahora me delega y me da una autoridad, y ahora me devuelve mi santidad. ¿Cuántos dicen amén? Me volaba la cabeza esta parábola, porque siempre busqué como que encajarla y no encontraba cómo. Y el Espíritu Santo me decía, esta es una alegoría
de los dos pactos. Por eso cuando usted ve, el hermano mayor se enojó porque aquel que había gastado sus bienes volvía a casa y le dijo, y usted conoce la historia, pero permítame reflexionarla para los que no la conocen. Y dice que cuando vino y malgastó todo lo que habías hecho, todos tus bienes, mataste el becerro más, o sea, el perfecto. Y era necesario en el antiguo pacto ofrecer a un cordero perfecto para el sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo. Y esta alegoría habla de los dos pactos, de Israel y de los gentiles. Y yo me quebrantaba porque no merecíamos ser injertados al buen olivo, pero en la gracia ahora el Padre nos injerta. El hermano mayor te ha tenido siempre las promesas, pero ahora llegó usted y yo, llegamos los gentiles y nos apropiamos de la promesa del reino y somos copartícipes de las promesas en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque es una alusión a los dos pactos. Porque el hermano mayor representa el pacto antiguo y el hermano menor el nuevo pacto de la gracia. El antiguo pacto dice, yo hice esto, siempre te he servido, me merezco que me des esto. ¿Y qué le dice el Padre? Hijo, todo lo mío es tuyo. No habéis disfrutado por falta de revelación. ¿Cuántos dicen amén? Israel siempre ha tenido las promesas de Dios. Cuando hablaba de Agar, también es una alegoría del antiguo pacto. Dice que Agar, para el tiempo presente, el apóstol Pablo representa el monte de Sinaí, la cual está con sus hijos en cautiverio. Pero cuando viene la madre de todos nosotros, la cual es la Jerusalén celestial, dice, alégrate, porque más son los hijos de la desolada, de la desamparada, que de la que tiene marido. Ahora nosotros tenemos una patria, una madre, que es la cual nos ha dado legalidad. ¿Cuántos dicen amén? Usted no es venezolano, usted no es colombiano, usted no es chileno. Pastor, ¿qué es eso? Lo dice la Biblia, de que ya no hay judíos, ya no hay griegos, porque ahora en el nuevo pacto todos somos uno en Cristo Jesús. Ahora tenemos una nueva ciudadanía celestial. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la ley dice, hice esto y me lo merezco. Pero la gracia te dice, aunque no lo hiciste, aunque nada hiciste para ello, yo te recibo y te doy ahora una nueva posición. Te saco de la condición y te voy a establecer en tu posición con identidad, porque ahora a mí me ha placido, dice el Padre. ¿Cuántos dicen amén? No hacemos nada para poder estar donde estamos. Es por su gracia. Es por la misma fe que usted recibió la salvación que nosotros podemos recibir el llamado al ministerio. Es por esa misma fe que usted puede recibir sanidad divina. Es por esa misma fe donde usted es libertado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo sé yo que esta parábola habla de los dos pactos? Porque cuando usted lee en el capítulo 15, dice la Biblia de que se le acercaron los publicanos y los pecadores a Jesús. Empezaron a cuestionarlo. ¿Y sabe quién los cuestionaban? Los fariseos y los saduceos. Entonces dijo, ok, este es un buen escenario. El auditorio está preparado para enseñarles y revelarles el amor del Padre a estos cabezones que todavía no quieren entrar en la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso ellos murmuraban. Y mire lo que dice Juan 8:36. Así que si el Hijo los hace libre, ustedes serán verdaderamente libres. Liberación no tiene que ver con unción. Liberación no tiene que ver no solamente con poder. Liberación, diga conmigo, tiene que ver con identidad. Es un hijo el que trae a la vida a otro que estuvo esclavizado en la pornografía. Es un hijo el que saca a un borracho de esa condición y ahora lo establece en el reino. Es un hijo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, y usted me va a entender, yo sé que le estamos dando vuelta. Vamos, piénselo. Dijera, yo sé que está grueso, a veces nos atragantamos. Pero vemos que cuando el apóstol Pablo, o en el libro de Hechos, vemos que
aquellos hombres vieron, se copiaron la semántica, dicen, ok, ya sé cómo se hace, se echan fuera, vete fuera en el nombre de Jesús, ¿sí o no, pastora? Y ellos lo copiaron, ya yo sé cómo se hace, yo también voy a hacerlo. Y ellos se fueron a hacer lo mismo. El problema fue que cuando se le presentaron al endemoniado, el endemoniado le dijo, al Dios de Pablo nosotros lo conocemos, a Saulo nosotros lo conocemos, pero ustedes, ¿quiénes son? No tenían identidad. Entonces, liberación no solamente tiene que ver con unción, con poder. Tiene que ver con un hijo que ha entendido cuál es su asignación, cuál es su identidad para reclamar territorios que le pertenecen al reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, si fuiste esclavo de la pornografía, hoy eres libre de la pornografía. Si fuiste esclavo de la mentira, hoy vas a caminar en la verdad. Si fuiste esclavo mucho tiempo del desengaño, de la herida, del abandono, de la desilusión, hoy eres acepto en el amado. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Rey. Porque es importante entender nuestra identidad. Porque si no se te revela cuál es tu identidad, no vas a poder caminar en el propósito de Dios para con tu vida. ¿Y cuántos quieren conocer el propósito de Dios para con sus vidas? Esa pregunta solamente la puede responder tu papá. Por eso es que muchas veces tú te acuestas a dormir y te ves como que estás en un estadio entre medio de una multitud, ministrando el poder de Dios. Por eso es que muchas veces te acuestas a dormir y empiezas a soñar con esa empresa que está en tu corazón. Es el Padre diciéndote, yo he hecho de ti un empresario, yo he hecho de ti un ministro, yo he hecho de ti un profesional, para que a través de la ciencia mi nombre también sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 1, 3, 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Le tengo buenas noticias. El Padre no va a bendecir a nadie. ¿Cómo, pastor? Yo estoy orando para que Dios me bendiga. Ese es el problema, que estás orando desde la condición. Pero cuando tú tienes identidad, tú no oras de la tierra hacia el cielo. Cuando tú tienes identidad, comprendes que ahora en Cristo estamos sentados en lugares celestiales con Él. Y ya no voy a orar del cielo a la tierra. Ahora voy a orar del cielo a la tierra, y no a la inversa. ¿Por qué? Porque dice, ahora no te voy a bendecir, ya tú eres bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Que nos bendijo. No dice que nos va a bendecir. Ese es el problema, que leemos mal la escritura. Padre, bendíceme. Y él por el otro lado, ya te bendije. Papá, yo quiero esto, ya te la di. ¿Y por qué no se manifiesta? Porque no entendéis cuál es tu propósito. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. No había creado el mundo, no había creado los sistemas de gobierno, porque tierra y mundo son dos cosas distintas. Tierra es literal, la tierra física. Mundo tiene que ver con sistemas de gobierno. La palabra griega para eso se me escapa ahorita. Pero no había creado aún los sistemas de gobierno. Y dice que fuimos destinados en Él antes de la fundación. Si quiere puede publicarla allí en la pantalla, Belén, si me ayudas, para que lo leamos juntos. Ok, gracias. Dice que según nos escogió en el verso 4, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados, diga conmigo, predestinados, para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Esa voluntad por muchos siglos estuvo escondida. Por eso es que los profetas anunciaban de Cristo, pero no vivieron en el reino. Por eso Jesús, cuando se presenta, le dice, de los profetas, de los nacidos de mujer, ninguno como Juan el Bautista. Ninguno. Pero el más pequeñito en el reino es mayor que Juan. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué significa predestinados? Número uno, la palabra griega significa determinar con anticipación o disponer. Número dos, esta idea indica dar un fin o un destino a algo o a alguien. Y número tres, predestinar a alguien es establecer su final desde el principio con
anticipación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿dónde vemos claramente este evento? Cuando Dios llama a Jeremías, le dice: antes que nacieses, antes que te formase en el vientre de tu madre, diga conmigo, te conocí. Antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. La pregunta es, ¿cómo Dios me conoció en mi estado original? Porque dice: antes que te formase, te conocí. O sea que cuando Dios vio que el pastor Ángel era mentiroso, Él me dijo: no te conocí así. Te conocí hablando verdad, te conocí profetizando, no te conocí siendo un infiel, te conocí siendo un hombre fiel, no te conocí siendo un tramposo, te conocí siendo un hombre justo, leal y honesto. En otras palabras, tú estás mirando tu condición, pero el Padre está mirando lo que Él desde la eternidad destinó para con tu vida. Por eso es que en el reino y en la gracia ya tú no haces nada, sino que ahora somos por lo que Él hizo. En otras palabras, tu victoria, mi victoria no depende de la circunstancia, depende de lo que ya Él determinó por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra creación por parte de Dios no se refiere precisamente a nuestro nacimiento en la tierra, sino el diseño que Dios estableció desde la eternidad, antes del cronos, antes del tiempo que hoy por hoy nos rige. Es más, dicen algunos científicos y teólogos que cuando el hombre nace, todo niño llora. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí o no? Y si no llora, le dan una palmada para que llore. Pero dicen que eso que sucede es un atraso que están sufriendo. Por eso es el llanto que expresan cuando recién nace, porque desde lo espiritual podemos caminar en el 100% de lo que somos, pero cuando entramos en el tiempo, ahora estamos limitados al crono que empieza a regir nuestros días, nuestros años, y para eso está el calendario. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando tu identidad se revela, ahora tú caminas en el Cairo de Dios, en el tiempo oportuno del Padre, en esa temporada que Él ha destinado para ti. Ya tú sabes y dices: no me voy a afanar, aunque tengo que perder, como decía papá hace un momento, en lo natural, pero en lo espiritual estoy ganando el reino. ¿Cuántos dicen amén? Mi mamá quizás perdió a un hijo, pero el reino ganó un pastor, ganó un ministro. Mi madre me decía: no quiero que vayas para la iglesia. Yo le dije: tienes dos opciones, o me matas o me amarras de por vida en la cama, porque yo voy a servir a mi padre. Mi madre me dijo: tenemos que irnos de la ciudad. Yo le dije: no me puedo mover porque papá no me ha dicho nada. ¿Cómo así? Si es tu padre y tu madre el que te estamos diciendo. Sí, eso lo entiendo y gracias, pero ahora yo entendí cuál es mi identidad y dónde voy a caminar y hacia dónde voy. Por eso los hijos no caminan por vista, los hijos caminan por fe, por una palabra. ¿Cuántos dicen amén? Este es uno de los versículos bíblicos que más me encanta de la Biblia. Isaías 46:9. Puede anotarlo, los que toman nota. Este es Dios hablando, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio. Mire, dice: porque yo soy Dios, no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí. Pero ¿por qué Dios es Dios? ¿Por qué es que no hay otro como Él? ¿Por qué? ¿Será Dios ególatra? ¿O será que tiene la autoestima muy elevado? Mi papá. Pero no, mire, Él sigue diciendo, el mismo texto, dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En otras palabras, Dios no comienza nada antes que primero no lo
termine en la eternidad. La evidencia de que tú eres una obra terminada, de que tú eres un hijo con destino, es que tú llegaste y naciste en el tiempo nacido de una mujer. Esa es la evidencia de que el Padre ya terminó la obra que había hecho en ti desde la eternidad. Decretó sobre tu vida un propósito que había de cumplirse. ¿Cuántos dicen amén? Por eso David dice en el Salmo: yo publicaré el decreto, mi hijo eres tú, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Yo publicaré, di conmigo, yo publicaré el decreto. Él me dijo: mi hijo eres tú. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que Dios es Dios. Por eso cuando llegas a una casa paterna y un padre te reconoce, te dicen: tú no eres cantante, tú eres un profeta. ¿Cómo así? Porque está mirando lo eterno. Tú estás mirando la condición de lo que queremos hacer. Y por eso hay que crucificar la voluntad del hombre para que el propósito se lleve a cabo. ¿Cuántos dicen amén? Estar donde yo quiero estar es fácil. Yo hoy no hubiera estado acá, estuviera produciendo. Pero cuando entendí que el propósito es mayor y que no tengo que caminar detrás de la riqueza, sino detrás del reino, el reino va a traer por consecuencia las añadiduras. Entonces, como ya Dios te vio que tú eras un producto terminado y tú eras un empresario, ok, 2, 3, me quedo con ellos. Entonces Dios dice: ok, vamos a comenzar la obra. Vamos a ponerlo a trabajar con un jefe de esos pesados, para moldearle el carácter y pasarle el cepillo. Se ríe por allá. Y voy a procesarle el carácter y lo voy a poner a trabajar con aquel que es más odioso que él. Este piensa que es tramposo, pero le voy a poner uno más tramposo que este. Le pasó a Jacob. Ojo, atentamente, Jacob se casó con una familia que eran más tramposos que él. Y Dios empieza a procesarlo. Pero lo que no sabía él, Jacob, que Dios le tenía un propósito. Y él empezó a caminar por la instrucción de un padre. Y es ahí la importancia de la paternidad y poder caminar bajo una instrucción de un padre. Que aunque tú piensas que te está yendo mal, pero no te preocupes. El padre es experto en organizar todas las cosas para que te ayuden a bien. Por eso dije, empezaste como un empleado, pero vas a terminar como un empresario. Empecé como una pequeña célula. Empecé con un pequeño grupo y ahora el Padre hizo de mí una nación. Empecé con unas pocas ovejas, pero ahora vino la multiplicación. ¿Cuántos dicen amén? Es más, le voy a decir algo de gratis. ¿Me avisáis? Los hijos no se multiplican por la opresión. ¿Usted ha escuchado eso? Mientras más opresión, más no mul. Hay muchos que lo predican. ¿Cómo lo sé? Porque yo también lo predicaba. Pero cuando usted lee el libro de Hechos, dice la Biblia que Esteban, lleno del Espíritu Santo, no sé cómo estaba el que escribió el Éxodo, pero este estaba lleno del Espíritu Santo, al menos lo dice la Biblia. Dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, los hijos comenzaron a multiplicarse. Lo que trae la multiplicación no es la opresión. Lo que trae la multiplicación es una promesa que el Padre te ha dado para traer aceleración en el cumplimiento. ¿Cuántos dicen amén? Es una promesa lo que va a traer el cumplimiento para la multiplicación. Vamos a razonarlo un poquito. Por eso es que usted se ve. ¿Cuántos están casados en este lugar? 1, 2, ok. Por eso no pasa aquí. Ojo, no pasa aquí. Eso me lo contaron allá afuera, por si acaso. Por eso usted sabe que cuando la mujer no quiere nada, ella lo que dice es: tengo dolor de cabeza, me siento mal. Ojo, ¿lo dañamos? Por lo menos ríase. Hoy no, se portó mal, no pasa nada. Ahora, llevémoslos a la realidad. Cuando hay opresión, supresión, está la angustia, está la preocupación. Que me van a cortar la luz, que no tengo para pagar el arriendo, que me van a quitar el auto, que estoy siendo demandado por allá, que estoy... Y todo eso viene a agobiarte. Lo menos que usted piensa es en tener... Usted sabe, estamos en horario supervisado. Entonces por eso dice la Biblia que cuando vino el tiempo del cumplimiento del tiempo,
los hijos de Israel comenzaron a multiplicarse. A causa de esa multiplicación es que vino la opresión, para evitar que se multiplicaran en número, porque entonces pasaron a ser una amenaza existente para el pueblo o para la nación de Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces decimos que fuimos creados con un propósito, y podemos definir propósito como la intención original o la razón por la cual algo fue creado. Que venimos a la tierra como una semilla y tiene que vivir el proceso de desarrollo y de crecimiento, pero no vamos a poder caminar en el cumplimiento de ese propósito si primero no hemos entendido quiénes somos en Él. Porque dice que Cristo, dice que vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo se manifieste, nosotros seríamos manifestados con Él en gloria, dice el libro de Efesios. Entonces, por eso muchas veces vivimos procesos, enfrentamos momentos duros en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han dicho, yo tuve que dejar esto, dejar aquello para seguir a Cristo? Y usted no sabe las cosas que he vivido. Pero el libro de Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Por eso es como dice papá, usted puede estar en este lugar, usted quizás se puede ir, pero hay una palabra, hay una promesa que te persigue, y más allá o más acá, esa palabra se va a cumplir, porque cuando Dios puso su mirada en ti, no la va a quitar hasta que no cumpla su propósito en tu vida. Entonces podemos llegar de dos maneras: una, voluntariamente, y me quebranto delante de Él, como dice, el que cayere sobre esta roca será quebrantado, pero si la roca cae sobre él, será desmenuzado. Entonces puedes hacerlo, número uno, voluntariamente. Padre, sí, está bien, voy a reconocer, no me voy a alargar, voy a servirte. O número dos, puedes llegar cojeando, pero el propósito se va a cumplir. Atentamente, el hermano Frank. ¿Usted creía que hablaba de Jacob? Amén. Porque el propósito es mayor que el fracaso. Propósito es mayor que desilusión. Propósito es mayor que la escasez. Propósito, por eso es que cuando aún tu corazón ha estado roto, tú sigues anunciando el evangelio del reino, porque se cumple la Biblia que dice de que irán con lágrimas sembrando la buena semilla, pero vendrán con regocijo. ¿Cuántos dicen amén? Que a pesar de que tu casa se cayó, tú sigues anunciando, porque hay una pasión por dentro encendida para cumplir el propósito, como decía el profeta, para dar vida a aquel que no tiene, para levantar al desanimado, para levantar al caído. ¿Cuántos dicen amén? Porque el propósito te atrapa y ahora te vuelves uno con el Espíritu, y ya dice: no puedo callar lo que Él ha depositado, tengo que darle vida a mi generación, no puedo desmayar, porque hay una generación que clama por mí. Como decía mi papá y no lo entendía: hijo, hay hombres, hay mujeres que están gritando tu nombre allá afuera, porque naciste con un propósito y naciste con una palabra para marcar a tu generación. Ya no vas a ser presionado por la sociedad, ahora tú vas a marcarle presión a lo social. ¿Cuántos dicen amén? Me quedan 5 minutos. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. El Espíritu no te empuja, el Espíritu te hace la invitación, te dice: vamos a la iglesia, vamos a servir, ahí hay un propósito para ti. Llegaste a lo mejor barriendo, pero eres el próximo empresario. Llegaste a lo mejor ordenando el baño, pero quiero decirte que a lo mejor eres el próximo apóstol, el próximo profeta. Quiero decirte de que el propósito no se va a limitar a causa de tu condición. Es la posición la que va a transformar tu condición. ¿Cuántos dicen amén? Todo cambia cuando el Espíritu da testimonio a tu espíritu que tú eres hijo. La primera vez que yo oí la voz de Dios, me dijo: hijo mío, ven a mi regazo. Yo estaba pasando por una depresión profunda, y fue la primera vez que oí: hijo mío, ven a mi regazo. Y luego llamaban a otro joven que tenía una asignación de pastor, y yo me levanté reprendiendo al diablo, reprendiendo a potestades, y después caigo en razón y digo: ¿qué es lo que yo estoy reprendiendo? Era papá que me estaba hablando.
Y empecé a razonar y tuve que irme al apóstol Google porque no entendía. Era la primera vez que oía la palabra regazo, no la había oído nunca. Y descubrí que regazo significa alguien que recibe en sí a otro, dándole amparo, cuidando y consolándole. Y muchas veces venimos con heridas, pero hay buenas noticias. El Padre tiene los brazos abiertos para que ya no estés lidiando con esa falta de identidad, sino que reconozcas que eres un hijo, que eres una hija con destino y puedas venir a los brazos del Padre para ser amado, para ser consolado. No tienes que servir desde la condición, puedes servir desde la posición. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. 2 minutos. Me llama la atención que Eliseo, dice la Biblia, y usted conoce la historia, cuando partió su mentor, su pastor, su padre espiritual, él empezó a clamar: Padre mío, carro de Israel. Ahora la pregunta: ¿qué es lo primero posterior a eso que hace Eliseo? No fue a hacer milagros, no fue a abrir el mar. Mire lo que dice el libro en Segunda de Reyes 2:12. Dice que él rasgó sus vestidos y dice: y alzó luego el manto de Elías que se le había caído. Cuando tú tienes identidad, hijos que están en la casa, escuchen. Cuando tú tienes identidad, debes entender que tu primera asignación en el reino es levantar el manto de tu padre espiritual. Es que me ungieron como pastor, ahora hago mis tarjetas de presentación, me voy a la iglesia porque ahora tengo que formarla. No, lo primero es servir al manto sobre el cual tú estás sujeto. Porque cuando tú sirves al manto, va a llegar tu temporada, va a llegar tu momento. Pero no es ir y hacer lo que tú quieres, sino moverte bajo la instrucción. No voy a hacer lo que yo quiero, voy a levantar el manto de mi padre espiritual. Fue lo primero que hizo Eliseo. Eliseo no dijo: bueno, ahora yo soy el profeta, bueno, ahora voy a hacer mis tarjetas de presentación, voy a establecer mi oficina. No. Él dice que él levantó el manto de Elías. ¿Cuántos hijos se van a levantar hoy? Van a decir: yo voy a levantar el manto de mi papá, yo voy a ayudarle en su asignación. Porque muchas veces queremos unción de rey, pero no queremos enlodarnos, no queremos oler a oveja. Atentamente, David. ¿Por qué? Porque no queremos trabajar en la asignación de otro hombre. Pero te tengo buenas noticias. Cuando tú entiendes quién tú eres, cuando tú entiendes que trabajamos para el Rey de Reyes y Señor de Señores, no importa la circunstancia, siempre hay un motivo para poder servir. Cuando no queremos servir, siempre va a haber una excusa. Es que no tengo que vestir, es que no tengo que calzar. A mí me ha tocado predicar con los zapatos rotos. A mí me ha tocado predicar sin dinero en la cuenta. A mí me ha tocado predicar con el corazón roto. A mí me ha tocado predicar sin servicios en la casa porque me cortaron la luz, porque no tenía. Pero cuando tu corazón está conectado con el del cielo, tú sabes que nunca habrá motivo para decir no, sino que vas a decir: heme aquí, envíame a mí. Ese fuerte aplauso al Señor. Póngase de pie. Vamos, póngase de pie, póngase de pie. Aleluya. Yo lo haré, te obedeceré. Póngase de pie en esta tarde. Aleluya. Dígale: Dios, gracias. Levante su mano, por favor. Pastor Emilio decía, el pastor Ángel decía recién que es necesario entender cuál es nuestra identidad. Dígale a la persona que está al lado: identidad no es para cualquiera, sino para gente que se le revela. Porque el que se le reveló, dígale, porque si se te reveló, dile, si se te reveló, no andarías llorando, sino que andarías dando gritos de júbilo. Pregúntame por qué, pastor. Porque llamamos las cosas que no son como si fuesen. Alguien tiene que entender esto. Llamamos los imposibles como posible y lo invisible como visible.